Y bueno, una tercera participación sería ahora la de Isabel, ¿no? ¿Estábamos en ese orden? No, ¿Tú vas tú. Es que mi orden está de... lo que pusiste. ¿Qué puse? Él. A ver. Entonces, le toca a Pedro. Ernesto, para poder. Buenos días. Esto es evidentemente un gusto estar con todos ustedes, aunque sea por este medio tan impersonal. Definitivamente que hubiera sido preferible, ¿verdad?, que estuviéramos todos de cuerpo presente, pero bueno, no se puede por una u otra. Yo no tengo muy claro qué es lo que puedo decir. Entre otras razones, porque me da la impresión que este cuento ya yo lo he hecho en otras ocasiones. Así que siento que me estoy repitiendo esto. Así que aquellos de ustedes que hayan escuchado este cuento, pues les pido excusas, y quizás entonces aquellos que no lo han escuchado, pues puedan tener algunos elementos para, eh, no sé si comprender, pero bueno, conocer cómo yo me vinculé al Caribe. Lo cual no es particularmente raro, porque yo soy puertorriqueño. Y como he dicho en varias ocasiones, nací, me crié y me malcrié en Puerto Rico. Ahí hice pues mis estudios de licenciatura o bachillerato, como le dicen en Puerto Rico, ¿verdad? A lo que acá le llaman licenciatura, y también en Puerto Rico hice mi estudio de maestría. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, entré en primer año en el año 1971. Esa época fue una época muy álgida de movimientos sociales, de toda índole. Eh, eh, en Puerto Rico, como en muchos otros lugares, pues hubo movimientos estudiantiles, movimientos políticos, movimientos de trabajadores, de tomas de tierra. Y en ese contexto, en Puerto Rico surgió hacia finales de los años 60 y la década de los 70, pues un grupo de en ese momento jóvenes académicos, varios de ellos historiadores, mayormente historiadores, eran grupos pequeños, ¿no? Pero bueno, surge un grupo de estos nuevos académicos que comienzan a plantear inquietudes respecto de las formas en que tradicionalmente se concebía la historia de Puerto Rico. Un énfasis en la política en el sentido más tradicional y más convencional. Además de eso, cuando se estudiaba la política se enfatizaba lo que ese grupo de historiadores o de académicos llamó el procerato, es decir, las grandes figuras políticas, sus ideas, sus acciones, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que se pasaban por alto pues una gran cantidad de temas de índole económica, de índole social. Este grupo de jóvenes académicos evidentemente también estaban influidos por las nuevas corrientes historiográficas que se estaban desarrollando en Francia, en Gran Bretaña, en alguna medida también en Estados Unidos y por supuesto también en América Latina, sobre todo estas nuevas corrientes que giraban en torno a la escuela de la dependencia, ¿verdad? Y a todos los debates que se generaron en esos años en torno a la naturaleza de la economía latinoamericana desde la época de la conquista hasta la época contemporánea. Entonces digamos que ese fue el caldo de cultivo que yo encontré en la universidad, y fue donde pues más o menos fui desarrollando una serie de inquietudes. En la universidad también, yo estudié en escuela pública toda mi vida. Y para mí la universidad pues me abrió una gran cantidad de puertas, ¿verdad? Eh, Muchas de ellas provenían evidentemente del campo de la historia y de las ciencias sociales, pero también de la literatura. Al día de hoy, una de mis novelas favoritas es El reino de este mundo, de Alejo Carpentier,
que yo conocí en un curso de español, primer año de la universidad. También en ese curso leímos El coronel no tiene quien le escriba. Y ahí pues comencé a descubrir un mundo que yo desconocía totalmente. Esas cosas no llegaban a mi pueblo. Así que por ahí también de alguna forma comencé a desarrollar, digamos, ciertas inquietudes en torno al Caribe. Pero por supuesto tendría que pasar una buena cantidad de años en lo que esto se tradujo ya en unas inquietudes determinadas, encaminadas en el área de la investigación histórica. Debido a ese caldo de cultivo que mencionaba, de lo que vino a llamarse en los años 70 la nueva historia puertorriqueña, refiriéndose, ¿verdad?, a ese conjunto de académicos jóvenes que estaban tratando de ofrecer nuevas perspectivas sobre la historia puertorriqueña. Pues una de las grandes inquietudes tenía que ver precisamente con la historia económica y con la historia social. Y yo me interesé, incluso por razones, digamos, personales, de gente que conocía, que me hacía narraciones. Yo siempre fui muy adicta a escuchar los cuentos que me hacía mi abuela materna, que era una gran narradora. Y comencé a desarrollar un interés en torno a la historia del azúcar. Y bueno, dio la casualidad que en ese tiempo yo vivía en un pueblo de Puerto Rico que se llama Vega Baja, que en ese momento tenía uno de los archivos municipales, de los mejores archivos municipales que había en Puerto Rico. Lamentablemente, mucho de ese material se perdió por una diversidad de factores, incluso por la estupidez administrativa y burocrática. Pero bueno, en ese momento era una documentación maravillosa a la cual yo tuve acceso, y ahí ese pueblo tuvo en el siglo XIX una serie de haciendas azucareras, esclavistas, y yo hice un trabajo de investigación que fue mi tesis de maestría sobre esas haciendas. Y ahí pues toqué temas económicos, temas sociales, temas vinculados con la esclavitud, con la demografía de los esclavos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, de ahí me fui a Estados Unidos a hacer el doctorado. Me fui a la Universidad de Columbia en Nueva York porque en ese momento el principal historiador latinoamericanista en ese departamento era Herbert Klein, ahora está en la Universidad de Stanford. Y Klein era un especialista en la esclavitud y era un especialista en los métodos cuantitativos, que a mí eso me interesaba mucho. Entonces estuve estudiando con Klein, y cuando llegó el momento de pensar en una tesis doctoral, pues pensé hacer una tesis. Él mismo me planteó que podía fácilmente ampliar la tesis que tenía sobre Puerto Rico y que escribiera 100 páginas más y ya con eso terminaba el doctorado. O sea, si yo hubiese querido, hubiese terminado el doctorado en 3 años, pero desgraciadamente no lo hice. Ahí en la universidad la mayor parte de mis compañeros eran suramericanos, peruanos, después llegó una oleada de argentinos, y pues yo en historia era el único puertorriqueño. Anteriormente sí había habido perdón, varios estudiantes puertorriqueños, incluso uno muy destacado que se llama Francisco Scarano, que fue profesor en la Universidad de Wisconsin en Madison, se jubiló hace unos años, y Francisco hizo un excelente trabajo sobre precisamente plantaciones azucareras en Ponce, que es la segunda ciudad de Puerto Rico, que además en el siglo XIX era el principal productor de azúcar. Pero todo esto yo lo conocía fundamentalmente por referencia. De hecho, anoche, tratando de hacer una especie de hacer memoria sobre las obras que hice esos años, me llevaron a estudiar este tema de la esclavitud y de las plantaciones. Pues, sí puedo pensar, por ejemplo, en la obra clásica de Moreno Fraginal, ¿verdad?, El Ingenio, pero da la casualidad que yo el Ingenio realmente lo conocí años más tarde, cuando estaba en Colombia. Nunca había tenido acceso a él, creo que en alguna ocasión lo tuve, pero fue así como mirarlo por encima, no leerlo, ¿verdad?, no estudiarlo.
Entonces realmente en ese momento creo que la figura fundamental académico que me resultó más importante fue Sidney Nix, un antropólogo norteamericano que estuvo en Puerto Rico en los años 40, 50 y que hizo su doctorado sobre Puerto Rico. Formó parte de un grupo de estudiantes dirigido por Julian Stewart, muy destacado antropólogo en su momento. Y en ese grupo estuvo también Eric Wolf, que fue otro destacadísimo antropólogo, que también hizo su tesis sobre Puerto Rico. De hecho, el conjunto de esos trabajos que hicieron esos estudiantes se publicó en un volumen en los años 50 titulado The People of Puerto Rico. Y en un momento determinado, The People of Puerto Rico era una de las obras antropológicas más citadas en el mundo entero. De hecho, en un momento determinado era la obra antropológica más citada en el mundo entero porque fue como un modelo de investigación. Y Nix en particular estudió una comunidad cañera del sur de Puerto Rico. Y además Nix posteriormente hizo una serie de reflexiones sobre, digamos, la historia agraria caribeña. Y Nix enfatizó la importancia de formas agrarias no plantadoras. Entonces a mí eso me llamó la atención porque el grueso de la literatura existente en ese momento, y creo que todavía sigue siendo así, acerca de la historia agraria del Caribe, tiende a girar sobre las plantaciones. Y Nix siempre insistía en la importancia del campesinado. Y bueno, yo estaba en Colombia y le digo, todo esto nuevamente servía como caldo de cultivo. Hay también una cuestión muy personal, muy anecdótica, pero que fue muy importante. Como ya señalé, la mayor parte de mis compañeros eran sudamericanos. Había un dominicano que estudiaba antropología, era un personaje, César Mies se llama. No lo he visto más. Lamentablemente nos hicimos muy amigos por razones muy obvias y entonces conversábamos mucho y gracias a las conversaciones que tuve con César me comencé a interesar por la historia dominicana. Así que cuando llegó el momento de proponer un tema de tesis doctoral, le planteé a Klein la posibilidad de hacer una tesis sobre República Dominicana, lo cual a él le pareció una excelente idea. Y yo, en mi desconocimiento, porque realmente virtualmente no sabía nada sobre República Dominicana, con muy pocas cosas, esta es una de las grandes ironías, ¿verdad?, del Caribe, donde vivimos aislados, unas islas de las otras. Entonces, es impresionante que los libros que se publican en República Dominicana, por ejemplo, virtualmente no circulan en Puerto Rico y viceversa, para no hablar del caso cubano, que ya, ¿verdad?, por razones que todos ustedes entenderán, es un caso totalmente extremo, donde prevalece lo que Rafael Rojas ha llamado ¿cómo es? El estante vacío, por la ausencia de literatura, de historia y las ciencias sociales y de otras disciplinas en el mercado cubano. Bueno, el caso es que en mi ingenuidad, pues yo dije, bueno, yo voy a hacer una tesis sobre República Dominicana, ya yo hice una tesis de maestría sobre Puerto Rico, ya yo conozco la documentación, cómo manejarla, qué tratamiento puedo darle, pues yo voy a República Dominicana y hago fundamentalmente lo mismo que hice en Puerto Rico. Por supuesto, esto era una ingenuidad de mi parte. Pero además de eso, y era una ingenuidad, porque a medida que fui leyendo las llamadas fuentes secundarias, ¿verdad?, que es como lo primero que nos dicen que hay que hacer, me fui percatando de que el esquema económico en República Dominicana era muy distinto al de Puerto Rico y a Cuba, que las plantaciones, específicamente esclavistas, no habían tenido gran relevancia en el siglo XIX, porque como resultado de la Revolución Haitiana, como eco de la Revolución Haitiana, pues la esclavitud había terminado muy pronto en República Dominicana. Y además, cuando las plantaciones comenzaron a desarrollarse con cierta magnitud,
pues todo eso ocurrió hacia la parte final del siglo XIX. Entonces no concordaba para nada con lo que había sido el patrón en Puerto Rico y en Cuba, donde, en el caso particular de Cuba, desde el siglo XVIII, en el caso de Puerto Rico, desde el principio del siglo XIX, se habían desarrollado las plantaciones azucareras esclavistas. Entonces me percaté de que lo realmente interesante y lo que virtualmente no se había estudiado en República Dominicana era el campesinado, la economía campesina. Y entonces ahí fue que comencé a pensar que ese era mi tema. Y hice una propuesta de tesis doctoral, me dieron una beca muy generosa que me permitió irme a República Dominicana durante más de un año. Allá me topé, por otro lado, con el problema de los archivos que estaban totalmente desorganizados, ¿no? El primer mes lo pasé yendo aquí y allá, preguntando y como suele ocurrir, ¿verdad? Pues pasando desazones, recibiendo respuestas negativas. En una ocasión me acerqué a una compañía que es capital privado y estatal, la compañía anónima tabacalera, que existía, pues existe desde el principio del siglo XX, y pedí ver su archivo, tenía un archivo gigantesco, y yo dije, bueno, aquí con esto yo hago la tesis. Pero pues empezaron a dilatarme y una semana me decían que sí, otra semana que no. Yo me di cuenta que eso no iba para ningún lado. Después tuve la posibilidad de entrevistar a una persona que trabajó en esa entidad durante mucho tiempo y que la conocía muy bien. Me dijo que parte del problema es que había mucha corrupción y que evidentemente pues, podían surgir suspicacias acerca de qué era lo que yo estaba haciendo en ese archivo y que podía surgir de lo que yo investigara y las informaciones podían ser problemáticas para ciertas personas. Así que bueno, ahí murió el asunto. El caso es que nada, comencé a buscar documentación, tuve la suerte muy grande de un abogado muy amable, muy solidario, que su padre había sido abogado también y tenía un protocolo notarial que se remontaba al siglo XIX en su oficina, y él me dejó usar ese protocolo. Y ahí estuve largos meses, ¿no? En condiciones bastante precarias, porque aquello no era una oficina, no era un archivo de investigación, ¿verdad? Era una oficina modesta, reducida de dos abogados, él y su cuñado, Juan, que era un personaje también. El caso es que, bueno, después fui al Tribunal de Tierra de Santiago. Santiago es la segunda ciudad de Santo Domingo, y yo opté por establecerme en Santiago y por utilizar Santiago como eje de mi investigación por el hecho de que está en la región del Cibao, que fue la región campesina por excelencia de la República Dominicana del siglo XVIII, y además donde se cultivaba fundamentalmente o principalmente tabaco como cultivo de exportación, aunque también se cultivaba café y cacao en ciertas partes, además, por supuesto, de cultivos de subsistencia. Y también, pues, eventualmente fui al Archivo General de la Nación, que estaba totalmente desordenado en ese momento, no es el archivo que existe hoy en día, que bajo la dirección de mi gran amigo Roberto Casá, pues cambió totalmente, pero en ese momento era un desorden. Yo mismo a veces tenía que meterme en los almacenes a buscar documentos, salir todo lleno de polvo, sudado, subirme por los anaqueles, bueno, era todo una experiencia. Sí. Pero finalmente, bueno, pues escribí una tesis doctoral sobre el campesinado dominicano, que eventualmente publicó ya cuando me había incorporado como profesor a la Universidad de Puerto Rico. Publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico. El libro se llama Los campesinos del Cibao, Economía de Mercado y Transformación Agraria en la República Dominicana, 1880-1960. Y bueno, más recientemente, creo que en el 2012, el Archivo General de la Nación pues hizo una edición, que es una edición dominicana, bueno, que le dio una especie de nuevo aire a ese libro. Ese trabajo, que es un trabajo fundamentalmente sobre historia económica y social, me llevó a desarrollar pues otros intereses.
De forma particular, pues, tuve que leer, evidentemente, debido a mi desconocimiento total y absoluto sobre la historia dominicana, pues tuve que leer a los clásicos de la historiografía dominicana. Y ahí además se dio otra nueva coyuntura intelectual en Puerto Rico. Llegó una nueva camada de académicos ya de mi generación, gente de historia, gente de literatura o gente que se ha movido entre la historia y la literatura, por ejemplo Silvia Álvarez Curvelo, y otros más, que pues, tenían otro tipo de intereses y conversando y tal, pues yo me fui interesando por estas nuevas perspectivas que tenían que ver con los imaginarios sobre la nación, los debates acerca de la dimensión ficcional de la historia, el tema de los discursos, etcétera, etcétera. Y de ahí surgió otro libro que se llama La Isla Imaginada, Historia, Identidad y Utopía en la Española, que se publicó también en el año de 1997. Esto ocurrió por pura casualidad, ¿verdad? La gente me decía, wow, tú escribiste dos libros en el mismo año, ¿no? Y dije, no, es la desidia y el incumplimiento de la editorial de la Universidad de Puerto Rico que lleva el libro ese de los campesinos no sé cuántos años y finalmente pues salieron juntos los dos libros. Pero bueno, el caso es que en ese otro libro yo lo que hago es una reflexión sobre los imaginarios nacionales en la República Dominicana. Está compuesto de 4 ensayos, uno que el primero se dedica a cómo se concebía Haití durante la época colonial y cómo se concebía Santo Domingo durante la época colonial. El otro tiene que ver con las discursivas raciales y nuevamente aborda directamente el tema de Haití. Hay un tercer ensayo sobre el intelectual haitiano Jean Price Mars. Y finalmente hay un trabajo sobre Juan Bosch. Para mí es de las cosas que yo he hecho que más me gusta y de las que me siento más satisfecho y más contento. Ese libro ha tenido más o menos cierto éxito. En el 2005, 2007, no me acuerdo bien, la Universidad de Carolina del Norte, la editorial de la Universidad de Carolina del Norte hizo una traducción al inglés en esta colección que se llama Latinoamérica in Translation. Y en español pues tiene 4 ediciones, la más reciente del año pasado. Y de hecho, en esa edición del año pasado, el editor que lo publicó me pidió que añadiera una especie de reflexión sobre mi trayectoria. Por eso decía al principio de que me sentía que estaba repitiendo, porque efectivamente ahí hago como una reflexión. Y de esa reflexión, si en alguna ocasión ustedes tienen la oportunidad de verla, pues se evidencia de que lo que yo he hecho desde entonces es un derivado fundamentalmente de la Isla Imaginada. Porque me he dedicado a examinar tradiciones intelectuales, tradiciones historiográficas, discursivas nacionales, y todo eso ha implicado de una u otra forma, pues, debatir, cuestionar las nociones, las ideas, las teorías, las categorías, los conceptos, en los cuales yo me formé. De hecho, tengo un libro, se los voy a mostrar porque pues traje casi mis obras completas en la promoción. Un libro que se publicó en Puerto Rico en el año 2019, que ahora mismo se está trabajando una segunda edición que debe salir entre finales de este año e inicios del próximo año. Este libro que se titula Interperspectiva sobre Clio, Puerto Rico, el Caribe. Hazlo así un poquito para eso, para que se vea. No, y América Latina. Hacia abajo. Al revés. Al revés. No, inclínalo tú ya, yo no entiendo. No entiendo lo que es al revés. Es así. Para déjame ver, pero ahora yo tengo que hacerlo para acá. Yo no veo. Ahí ves.
Ajá, te lo tengo que estar hablando para que se vea, ¿verdad? Así, tengo que estar hablando y que lo vean. Ahí está. Bueno, ese libro tiene varios trabajos que son reflexiones sobre tradiciones intelectuales historiográficas. El ensayo más extenso, de unas 200 páginas, está dedicado a Puerto Rico. Y el punto de partida es precisamente la nueva historia, es decir, donde yo me formé. Y es una visión crítica, muy crítica, incluso de gente que fueron mis profesores, ¿no? De hecho, las tres figuras más importantes o los más conocidos de la nueva historia, Fernando Picó, Gervasio García, dieron clases, ¿no? Y cada uno, en mayor o menor medida, agarra su agüita. Por no decir su pambazo. Exacto. En ese texto. Sí, uno de ellos se quejó ante un amigo que me pasaba a mí, que esto lo golpeaba tanto. Yo le dije, bueno, dile que se deje de decir tonterías. Pero bueno, el caso es que, como decía, básicamente lo que yo he hecho en los últimos tiempos es eso, es reflexionar sobre lo que hago, sobre las categorías. Yo creo que eso es fundamental. En Santo Domingo me acaban de publicar un libro, ahora en agosto del 2023, que se titula Pensar la historia desde sus escombros, ensayos sobre historiografía y pensamiento histórico, que es un libro pensado específicamente para el público dominicano y que está compuesto de una serie de trabajos, la mayor parte de ellos que yo había publicado hacía mucho tiempo, pero que virtualmente son desconocidos en Santo Domingo, y la idea era precisamente pues, ponerlo a disposición al público, a los lectores de la República Dominicana. Y son reflexiones críticas sobre cómo yo me formé, sobre las ideas. Tengo un libro, ese sí no traje, que se llama Muchos Méxicos, Imaginarios Históricos sobre México en Estados Unidos. Y en el prólogo precisamente comienzo diciendo que posiblemente los orígenes de ese libro era cuando yo estaba en Estados Unidos, que estaba, ¿verdad?, inmerso por primera vez en el mundo académico estadounidense, y pues me enfrentaba a una nueva forma de entender América Latina, y de entender el trabajo de historia, que yo me sentía como una especie de antropólogo, ¿verdad? Que estaba viendo a los nativos, que eran los profesores que me daban clases y que eran mis tutores, ¿no? Y ese libro es nuevamente una reflexión crítica ante esa tradición intelectual que ha producido obras muy notables, ¿verdad? No solamente en el campo de la historiografía mexicana, sino de la historiografía latinoamericana en general. Puedo mencionar un ejemplo emblemático, que es el libro de John Womack, ¿verdad? Zapata y la Revolución Mexicana, al cual yo le dedico precisamente un capítulo de ese libro, que además creo que es el capítulo que más me gusta de ese libro. Y así por el estilo. Otro de los autores que trabajan en ese libro es Steve Haber, que es un historiador dedicado a la historia de la economía. Estuvo en mi comité de tesis, ¿verdad? Y por lo que pueda valer, ¿verdad? Conmigo soportó muy bien, o sea, no es nada personal, porque mucha gente no acaba de entender, no tiene que ver con cuestiones personales, tiene que ver con cuestiones intelectuales, con las ideas, con el pensamiento. Y bueno, eso creo que es lo que yo puedo decir en este momento. Muchas gracias. Muy bien, estuvo muy interesante. Y eso que no sabías qué decir. Siempre sabe qué decir. Es que a él no le gusta hablar, por eso. Bueno.